La mayor parte del agua que se consume en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa va destinada a satisfacer las necesidades de las personas, para beber, para lavar, para uso doméstico o urbano en general. Afortunadamente, hoy en día en nuestras casas casi nunca falta agua, pero es precisamente por eso especialmente importante el uso que cada uno hace de ese agua. Este territorio es privilegiado en lo que a la abundancia de agua se refiere. Hay momentos puntuales en los que en algún lugar puede llegar a faltar agua en el grifo, pero es muy raro. ¿Que cuánta agua se consume en la Comunidad Autónoma Vasca? Pues más o menos como 4 embalses grandes del Zadorra. Los ríos durante el año aportan 10 veces esa cantidad. ¿Y para qué se usa el agua que cogemos de los ríos? Pues fundamentalmente para abastecer a la población, para el uso en las casas y en las zonas urbanizadas en general. En eso se van casi 6 de cada 10 litros de agua distribuida. El resto se van en la industria y en menor medida en la agricultura. Cogemos agua limpia de los ríos y tras usarla devolvemos la mayor parte sucia. Eso significa que la gestión que las administraciones locales realizan al cogerla y al dejarla condiciona y mucho la salud de nuestros ríos. Cuanta menos agua les quitemos a los ríos, más sanos estarán. Revisando una y otra vez los tubos por los que va, los entes abastecedores reducen el agua que se pierde por el camino. Las pequeñas y buenas costumbres personales también ayudan mucho. Una vez utilizada el agua, cuanto más limpia la devolvamos, más ayudaremos al ecosistema fluvial a mantenerse con buena calidad de vida. Las buenas depuradoras son grandes aliadas. Estando bien organizados para gestionar toda esta riqueza, siendo eficaces en lo técnico y en lo económico, tendremos unos ríos sanos. Los grandes entes que gestionan el agua y los ríos son públicos, de todos, porque el agua es de todas las personas y para todas las personas.